Este es el fragmento donde el presidente anuncia, como nos contaba Silvia, lo de la consulta popular. Escuchemos. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país, porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud. Alcance de este anuncio, don Pedro Viveros. Jorge, en Colombia, desde la Constitución de 1991, cualquier consulta popular tiene que pasar por el sedazo del Congreso de la República. No es, digamos, un presidente como el presidente Petro, quien frente al fracaso de la posibilidad de pasarlo por el Congreso las reformas, pues puede llamar al pueblo y convocarlo directamente. Le corresponde al Congreso de Colombia, claro, estudiar, analizar, probar. Acuérdese, una explicación didáctica ahí, Pedro, Ricardo y Silvia. La Constitución permite 3 herramientas democráticas. Plebiscito, referendo y consulta. A ver, vamos por una. Plebiscito es una serie de referendo. Ese referendo. Sí. Serie de plebiscito es el sí y no. Plebiscito sí y no, y consulta popular. Y esto también, esto es similar. Okay. Mire, consulta popular, el presidente de la República con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República. Es que todo tiene que pasar por allá. Le repito, artículo 50 de la ley 134 de 1994. Consulta popular nacional. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. Pero es decir, no se Ricardo, podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución no entiendo una cosa. Política. Usted da una consulta popular y le dice: pueblo, esta es la reforma a la salud, pueblo, esta es la reforma laboral. Claro, mire, entonces voy, artículo 52, Pedro. Señor. Forma del texto que se someterá a votación. Las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no. No podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado, es decir, la reforma a la salud o la reforma laboral, ni tampoco la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Quiere usted, pueblo colombiano, que se acaben las CPS para tal cosa, Ricardo? ¿Es así? Pues sí, porque no puede someter el articulado de la reforma. ¿Cuántos artículos tiene la reforma a la salud? 300, 600. Concepto previo para la realización de una consulta popular. En la consulta popular de carácter nacional, el texto que se someterá a la decisión del pueblo, acompañado de una justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, será enviado por el presidente de la República al Senado para que dentro de los 20 días siguientes emita concepto favorable. Por decisión de mayoría de sus miembros, el Senado podrá prorrogar este plazo en 10 días más. Discúlpeme, Ricardo. Álvaro Forero, alcance de este anuncio que está haciendo el presidente Petro y que está explicando Ricardo Ospina, alcance de consulta para resolver el tema que él ha llamado un bloqueo institucional para el gobierno en el Congreso. Pues ya habíamos visto una situación en que el presidente consideró que no se estaba respetando su mandato, que institucionalmente estaba siendo bloqueado, y habló de esa tesis de la constituyente, que obviamente era absurda. Está tomando una decisión también muy, pues parece emotiva. Hay que esperar cómo evoluciona. Yo trataría de no contribuir a la alarma. Estas cosas pues están en la Constitución, pero obviamente generan una situación política muy grave. Yo vengo diciendo hace muchos meses, y todo el mundo se ríe de mí y me dice petrista, que esta confrontación es muy peligrosa. Algunos consideran que la confrontación es solo de Petro. Bueno, yo no he dicho que es solo del otro lado. Yo lo que he dicho es que es muy mala para el país. Porque así no salen las reformas, porque institucionalmente se corren riesgos y porque el país se termina convertido en 2 bandos. Pero, repito, yo quisiera esperar a ver cómo evoluciona, saber más detalles y no contribuir a la alarma.
esperemos qué pasa y esperemos Jorge, cómo amplía Silvia en la locución de las 7 de la noche el presidente esta propuesta, porque quedan, como dice Álvaro, como dice Pedro y como dice Ricardo, muchos interrogantes. Los hay ponen muchas caliente, preguntas. ¿no? Hay una pregunta, por y ejemplo, como no dejó las importante, preguntas, y citaron entonces, perdóneme Silvia, citaron una rueda de prensa en la Casa de Nariño sin preguntas de los periodistas. Entonces es una declaración. No es una rueda de prensa, sí, no pudimos y lo que preguntar pasa, nada. pero al final, Jorge Alfredo, lo complicado de esta situación es que quedan muchas preguntas al aire. Claro. ¿Esto significa entonces que el gobierno va a retirar los proyectos? Es una de las preguntas. Que era el rumor que hay teníamos, que retirara que los hay que hacerse. Si esto significa entonces que definitivamente el gobierno va a retirar o no va a retirar estas dos reformas. La otra pregunta tiene que ver con los tiempos. ¿Le alcanzan o no los tiempos al gobierno y al presidente Gustavo Petro para tramitar esto? ¿Y por qué le hablo de tiempos? Porque es que son muy cortos, entre otras cosas, porque el próximo año es un año perdido para el presidente Gustavo Petro en materia legislativa. Hacer un comentario. Hoy hace 35 años hubo una cosa que se llamó la séptima papeleta, hoy 11 de marzo de 1990. Hace 35 años. Precisamente para que no volviera a ocurrir el hecho de una convocatoria, de un acto político como el que se dio hace 35 años, la constituyente reguló todas las consultas, todos los plebiscitos y todos los referendos. ¿Y qué propuso el constituyente en esa constitución? Que todo ese tipo de consultas a la población tiene que tramitarse por el Parlamento colombiano. Eso es simple. Vamos a estar atentos, por supuesto, porque el presidente Gustavo Petro ya se prepara para una locución que va a ser acompañado de varios congresistas, entre ellos Marta Peralta. Pero ¿qué es lo que está pasando hasta ahora en la Casa de Nariño? Mateo Piñeros, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Pues esta rueda de prensa se hace después de que 8 senadores de la Comisión Séptima presentaron su ponencia de archivo a la reforma laboral. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que las reformas que se presentaron al Congreso, la pensional, la laboral y la reforma a la salud, son la expresión del voto popular, y él hace referencia a dos momentos: el estallido social, que dice él, los jóvenes salieron a pedir cambios en el país, y posteriormente las elecciones del año 2022. Envía un mensaje, y aunque él había insistido en un acuerdo nacional, dice que la convocatoria a un gran acuerdo nacional al que invitaron a los empresarios y a la oposición ha fracasado, y en ese momento anuncia entonces la consulta popular para decidir sobre las reformas que ha propuesto el gobierno. Si le parece, escuchemos el momento en el que el presidente da este anuncio aquí en la Casa de Nariño. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud. Silvia, también en pocos minutos, a las 7 de la noche, empieza una alocución del presidente Gustavo Petro. Para esa alocución, que como le digo empieza a las 7 de la noche, llegaron aquí algunos ministros. Vimos al ministro de Hacienda, también al ministro de Salud y al ministro del Trabajo. Llegaron también representantes de las centrales de trabajadoras y representantes también de algunos pueblos indígenas, quienes al parecer van a participar en esta locución del presidente. Pues ahí está, 6:53, Silvia. Noticia importante con el anuncio del presidente Gustavo Petro de la convocatoria a una consulta popular para intentar sacar adelante, dice él, que el pueblo decida la reforma a la salud y la reforma laboral. Muchas dudas que esperamos que responda el presidente en la locución que comienza en pocos minutos y que transmitiremos aquí a través de Blue, a través de Ditu, a través de YouTube, pero además, Silvia, con dos conclusiones. Sí. Por un lado, que el presidente definitivamente pareciera que da por terminado su gobierno, porque se dedica a hacer política, que es lo que le gusta, se dedica a hacer campaña por la consulta popular para sacar adelante supuestamente sus proyectos, pero esto le sirve como plataforma política de cara a las elecciones del 2026. Y por otro lado, un mensaje muy complejo frente a lo que significa la independencia del Congreso de la República y la autonomía del Congreso de la República. Convocar a una consulta popular, Silvia, implica que el gobierno de Colombia desconoce las decisiones del legislativo y intentando pasar por encima de las mismas, y busca un mecanismo de convocatoria popular.
Al Congreso lo eligieron 21 millones de votos. Al presidente lo eligieron más de 11 millones de votos, sí, y es el presidente, es el jefe del Ejecutivo. Pero al Congreso lo eligieron 21 millones de personas. Entonces, en materia de legitimidad, el presidente no puede decir que es legítimo el Ejecutivo y no es legítimo lo que haga el Legislativo. Las decisiones que tome el Legislativo. Sabe, Ricardo, que además hay otra pregunta sobre la mesa, y es qué va a pasar con las otras reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Está, por ejemplo, la reforma educativa, está la reforma que tiene que ver con el tema de las tierras, entre otras. Así que hay muchas preguntas alrededor de la agenda del gobierno. Señor. Incertidumbre.